Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez. Ya ustedes saben, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Hoy es viernes y los viernes tenemos entregas especiales en este espacio. Henry Ebrar estará compartiendo un tema económico o temas económicos de mucho interés, pero Jorge Saade estará analizando el aspecto internacional. Sobre todo en estos días han surgido muchos temas de interés en el ámbito internacional y vamos a abordarlo con Jorge Saade, quien realmente es un experto en temas internacionales. Don Carlos, usted es un experto en temas locales e internacionales. Oiga, no, que va aprendiendo de usted allí poco a poco. Encantado de estar aquí contigo, Manuel, y con todos nuestros televidentes de Teleimpacto, los canales 52 y 22, en cualquier sistema de cable que usted tenga enfrente. Gracias por estar aquí. Sí. Mira, Carlos, hay muchos temas de interés en el ámbito local, pero yo quiero llamar la atención en torno a la celeridad con que el Congreso Nacional, dígase la Cámara de Diputados y el Senado de la República, están conociendo dos piezas importantísimas para el futuro institucional, para el futuro desarrollo institucional de República Dominicana. Me refiero al Código Laboral, el Código de Trabajo y el Código Penal. En ambos casos ya han sido aprobados en primera lectura tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que llama la atención? Bueno, realmente hay que decir, Carlos, que el presidente de la República ha impuesto una especie de camisa de fuerza al Congreso, porque si no aprueban ambas piezas a más tardar mañana sábado, el 26 de julio, entonces lo que ha dicho el Ejecutivo es que va a proceder a convocar a una nueva legislatura. Entonces, hay una legislatura ordinaria, extraordinaria. Extraordinaria, exactamente. Sí. Entonces, hay varios temas en esto del código. Por ejemplo, en el caso del Código Penal, es posible que a estas horas ya el Congreso haya tomado una decisión, pero lo que resultó en el día de ayer es que la Cámara de Diputados, Carlos, conoce el Código Penal ya en segunda lectura y después que lo aprueba, se hace un examen rápido del contenido del código y se detecta que el Senado obvió algunos artículos que están contenidos en el proyecto original que ya había sido sancionado por el Senado de la República, y entonces el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se percata de que hay este error, esta omisión importante, y entonces, de acuerdo a las reglas, las normas que privan en la legislatura, este proyecto tiene que volver al Senado de la República, para que el Senado de la República incorpore estos artículos que fueron omitidos y conocerlo nuevamente ya en una sesión especial destinada exclusivamente a les eso. Qué extraño. Lo ha dicho, es extraño. Sí, es extraño que a los técnicos legislativos se les haya pasado eso. Por eso me llama la atención. La verdad que sí. Entonces resulta, ya el presidente del Senado ha dicho, Ricardo de los Santos, de que si eso no se conoce hoy, convocaría a una sesión para el sábado. En lo que se refiere, ya para concluir el panorama alrededor de estos casos, en lo que se refiere al Código de Trabajo, bueno, ya ustedes saben la posición del empresariado, pero más allá de la posición del empresariado, igualmente este código fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados sin que se conociese un informe de la comisión bicameral que lo estuvo estudiando en estos días. Es decir, que esto se hizo de manera muy rápida, se sancochó, si se quiere, es decir, se le dio una lectura rápida y se aprobó. Pero normalmente lo que prima, como ocurrió con el Código Penal, es que esa comisión bicameral que estuvo estudiando artículo por artículo, rinda un informe a ambas cámaras del Congreso y en base a ese informe el plenario de ambas cámaras toma las decisiones. En el caso del Código Laboral, este procedimiento no operó. Es decir, hubo críticas de diputados de la oposición que consideraron que esto no era prudente, que esto estaba al margen de las normas, de las reglas parlamentarias, y entonces, pero más allá de eso,
están haciendo otro tipo de cuestionamiento. Además de que eso expone a la pieza legislativa a ser luego desafiada en el Tribunal Constitucional, precisamente por los sectores que la rechazan. Se violentó un procedimiento. Exactamente. Pero en el caso, ya para concluir, Carlos, el diputado Elías Wessing Chávez está llamando la atención de que él entiende de que hay un artículo que contiene disposiciones inconstitucionales. Él dice que la Constitución de la República reconoce el sexo, en términos de género, reconoce hombres y mujeres. Pero él está diciendo que en el Código Laboral se está estableciendo la figura de orientación sexual. Y dice que esa figura contraviene lo que establece la Constitución de la República. Si él tiene razón en este caso, la aprobación de este Código Laboral con ese contenido podría ser objeto de cualquier ataque ante el Tribunal Constitucional. Ciertamente, y la verdad es que yo no sé o no pudiera criticar el hecho de que el código se esté viendo con celeridad o con lentitud o todo lo que han alegado, puesto que tanto el Código Penal, señores, el Código Penal tiene dando vueltas en el Congreso desde el año 1997. O sea, en 2027 ya ahora en 2025 el Código Penal cumple 28 años de edad. Quien nació en 1997, Manuel, tiene 28 años de edad. Sí. Eso es lo que tiene el Código. Igualmente el Código Laboral ya tiene que actualizarse, puesto que la última versión de 1992 se ha visto superada por diversas tendencias tecnológicas que han tenido lugar en el mercado laboral. Ahora bien, yo lo que creo es que estas diferentes piezas lo que han visto es falta de consenso, por un lado, y falta de liderazgo. Falta de consenso. Parece que con los sectores clave que tienen que ver con esas diferentes piezas no se ha conversado adecuadamente. O si se conversó y lo escucharon, o tomaron representantes convenientes de esos sectores, que eso también pasa, o simplemente quienes fueron a hablar a las comisiones los escucharon con toda la cortesía del mundo, pero luego no les hicieron caso, o no tomaron en cuenta para nada lo que estaban diciendo a la hora de confeccionar tanto el Código Laboral como el Código Penal. Entonces, por un lado hay una falta de consenso, pero por otro lado hay una falta de liderazgo. ¿Y a qué me refiero con liderazgo? Aquí se ve que los partidos políticos en República Dominicana, todos, los que gobernaron antes y los que gobiernan ahora, los que hoy son gobierno y los que hoy son oposición, pero los que antes eran gobierno y los que hoy son gobierno que eran oposición también. O sea, aquí es un mea culpa para toda la clase política. Es que no hay un proyecto ideológico, no hay sustento ideológico en la manera en la que los partidos, las bancadas parlamentarias, los mismos legisladores actúan. Porque, señor, si usted cree en una serie de cosas y usted dice, yo creo que el trabajador necesita su cesantía y necesita su cesantía ilimitada, párese en el hemiciclo y plantéelo. No, nosotros sabemos aquí que los empresarios ellos quieren su cesantía, sin embargo, que eliminen la cesantía, sin embargo, nosotros no podemos hacer eso porque eso atenta contra los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, con el Código Penal, algunos legisladores son vocales defendiendo la vida, otros legisladores son bastante vocales defendiendo la cultura de la muerte o el aborto. Ya ahí se está viendo un poco mi opinión, ¿verdad? Pero la mayoría de los legisladores quieren ser tibios con este tema y estar bien con todo el mundo. Entonces, cuando llegue este tipo de piezas, que hace falta que se apruebe, porque la verdad es que el Código Penal, el desacuerdo es, Manuel, como de un 2 o un 3% de toda la pieza. Ese es un documento de 1.200 es un documento de 1.200 páginas. Sí, a nivel del Congreso ya no hay desacuerdo, porque el tema del aborto
de alguna manera lo modificaron y nada más están incluyendo 2 causales de las 3 causales de una forma muy inteligente, pero lo dejaron ahí en el Código Penal. Sí, pero aquí los legisladores llegan y tienen que plantear sus ideas. Señores, miren, aquí yo creo en esto y la gente me eligió para esto. Claro está, ¿qué es lo que pasa? Que los legisladores aquí no llegan por las ideas que plantean, llegan más bien por los picapollos que reparten, por los sobrecitos que reparten, por los colchones que compran y todo lo demás. Entonces, cuando llegan al Congreso y se encuentran con que hay que tomar decisiones, porque en el Congreso, Manuel, hay que tomar decisiones, se acabó la campaña, se acabó la repartidera, y cuando se presenta un proyecto así, tienen que o levantar la mano o dejarla abajo, con la consecuencia que eso tenga. Entonces ahí es donde falta precisamente ese sustento ideológico que no está presente en los partidos políticos. No está presente. Sí. Y ahí se ve la falta de liderazgo. Sí. Mira, en lo que respecta al Código Laboral, hay que tener mucho cuidado en el conocimiento y aprobación de esta pieza legislativa, porque está siendo seriamente cuestionada. Y digo seriamente cuestionada por la actitud que están tomando las instituciones empresariales. No estamos hablando de que un sector empresarial está cuestionando el código, lo está cuestionando todas las instituciones empresariales que hay en este país. Si usted ve el comunicado que se emite en el día de ayer, ahí está desde el CONE, la Confederación Patronal, hasta la más pequeña asociación empresarial de cualquier provincia de la República Dominicana. Están todos están coincidiendo en que este Código Penal que aprueba el Congreso, digo el Congreso porque ya ha sido conocido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no es producto del consenso, que se ha violado el consenso que inicialmente se llevó en el diálogo tripartista que se celebró durante 2 años. Los empresarios no entran en detalles, pero hacen cuestionamiento, por ejemplo, de esta naturaleza. Lo voy a leer, Carlos, para ser preciso. Dice, cualquier reforma al Código de Trabajo debe surgir de un proceso amplio, participativo y sustentado en estudios técnicos rigurosos que evalúen sus impactos económicos y sociales. En su redacción actual, se refieren al código aprobado, esta reforma representa un retroceso y un obstáculo para el desarrollo del país. Es una consideración bastante fuerte que, partiendo del sector empresarial, uno podría decir, bueno, ¿a qué se refiere el sector empresarial? Básicamente todos sabemos que la objeción fundamental de los empresarios es la cesantía. Por Dios. Es la cesantía. Es eso. Pero, vuelvo y te repito, ellos están objetando el código. Si encuentran alguna brecha en la cual pueden atacar este código a través del Tribunal Constitucional, ¿qué tú crees que lo van a hacer? Lo van a hacer, y aquí las altas cortes, bueno, es que hay que ser justo también con nuestros jueces de las altas cortes, y es que la justicia también es un poder público, también es un poder político, aunque no se elija directamente, como está pasando ahora en México. Los jueces también responden a un poder político, porque ¿quiénes los eligen? El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y quiénes componen el Consejo Nacional de la Magistratura? Figuras políticas. El presidente de la República, está un legislador de la bancada opositora en una cámara, está el presidente de otra cámara. Entonces, digamos que al final de cuentas, los jueces se pueden inclinar por esos poderes fácticos que encuentren una brecha en ese código laboral, precisamente porque no están de acuerdo con un tema en específico, aunque ese tema en específico no sea objetable, sino que sean objetables otras cosas que no tengan necesariamente interés, pero para, en buen dominicano, tumbar el código, pueden aprovechar cualquier oportunidad. Por eso era importante consensuar. Y luego de consensuar,
establecer con qué idea íbamos a tomar la decisión, los legisladores obviamente, o sea, ellos, con qué idea ellos, los legisladores, iban a decidir si aprobar el código o no. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que parece que nuestros legisladores no están totalmente en contacto con las cosas que están aprobando. Ese es el fondo del asunto, que parece que los asuntos llegan al Congreso, a ambas cámaras, y parece que los legisladores no están vinculándose la mayoría con lo que tienen que decidir. Bueno, el Código Laboral se aprueba en la Cámara de Diputados sin que se rinda un informe de una comisión bicameral que se designó precisamente para estudiar y revisar el proyecto. Otra razón para objetarlo por parte de los poderes fácticos que están en contra del mismo. Cuando vuelvan hacia atrás e identifiquen que esos procedimientos no se cumplieron como debieron cumplirse, los mismos jueces constitucionales no van a tener opción que objetarlo. Sí. Señores, vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La Cámara de Diputados tuvo esta semana una de sus más apretadas agendas, con la aprobación de más de 10 proyectos de ley en primera y segunda lectura, siendo uno de los más importantes el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, de la autoría del presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, el cual ahora pasa al Senado. Además, convirtió en ley 2 iniciativas, la que modifica la legislación sobre tráfico ilícito de migrantes y la que fusiona los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo. Asimismo, aprobó en segunda lectura el proyecto que reforma la Ley sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como el de Agricultura Familiar, el Bien de Familia y el de Alerta Amber. Mientras que en primera lectura aprobaron el proyecto de Ley de Eficiencia Energética y entregó 3 pergaminos de reconocimientos, uno póstumo a Ruby Pérez, al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y a George Acevedo, gerente de JP Morgan. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. El Pleno del Senado aprueba en primera lectura la ley orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana. Asimismo, fueron aprobadas las modificaciones a la Ley 16-92 que aprueba el Código de Trabajo junto a otras importantes iniciativas. El Senado de la República y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional para desarrollar un plan de formación dirigido a legisladores y colaboradores de la Cámara. El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, coordinan los trabajos junto a una delegación de parlamentarios previo a la celebración de la 10ª Cumbre de las Américas en Punta Cana. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene.
un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bueno, pedir disculpas por razones profesionales. Henry Ebrard no podrá llevarnos su acostumbrado resumen económico y análisis económico en el día de hoy. Pero vamos a seguir porque en la segunda parte del programa tendremos a Jorge Saade hablando de temas internacionales. Pero, Jorge, un reportaje de la prensa local. Carlos. Carlos, que inmediatamente Jorge, conectarme con Carlos, que lo tengo al ladito ahí sí. Un reportaje de la prensa local llama la atención sobre el efecto de la política migratoria que se está aplicando ya desde hace unos meses en la República Dominicana, referente concretamente a la presencia haitiana irregular que tenemos en República Dominicana. La Dirección General de Migración, Carlos, es la que está llamada a ejecutar. Es el brazo ejecutor del gobierno para esta política migratoria. Habla de que hemos invertido más de 80 millones de pesos en el acondicionamiento de la Dirección de Migración, tanto desde el punto de vista informático, desarrollo tecnológico, como también de infraestructura y logística, es decir, autobuses, vehículos, en sentido general, todo lo que se necesita para aplicar esta política migratoria. Pero ¿qué es lo que llama la atención? En ese reportaje se habla de que se ha tenido que invertir en desarrollo tecnológico porque se ha estado dando el caso, y la Dirección de Migración así lo comprueba, de que haitianos que en algún momento ya habían sido documentados o se le había dado un permiso transitorio en la República Dominicana, resulta que un tiempo después regresan y se identifican con otro nombre. Ah, bueno. Otro nombre, con otro lugar de nacimiento en Haití, y entonces se ha tenido que recurrir a datos biométricos para establecer que se trata de la misma persona. Pero lo que llama la atención es que muchos de esos haitianos han sido repatriados en este proceso de ejecución de esa política migratoria. Entonces se determina que en algún momento se presentan nuevamente a la Dirección de Migración diciendo: yo vine a regularizar mi estatus, yo me llamo fulano de tal, es decir, dan un nombre diferente al que originalmente dieron cuando se registraron la primera ocasión. Y entonces resulta que eso lo que determina es que una buena cantidad o un buen porcentaje de los haitianos que están siendo repatriados de alguna manera vuelven a ingresar al territorio nacional y hacen la diligencia para regularizar su estatus. Entonces, así estamos como era que decíamos, el negocio del capaperro. Trabajando para el inglés. Sí, ciertamente, porque si no hay control incluso desde el mismo centro de la política migratoria, el instinto natural que pueden tener los ciudadanos haitianos o las personas que viven en Haití es cruzar para acá y tratar de quedarse de la manera que puedan por el desastre que todos conocemos que está ocurriendo en Haití. Eso es lo normal. Señores, usted y yo haríamos lo mismo. Si viviéramos en un lugar inviable, agarramos y caminamos, nos movemos, tomamos un vehículo, tomamos un avión, tomamos un barco, lo que sea, hacia donde podamos vivir. Porque eso es lo que hace el ser humano. El ser humano, por lo general, ni se echa a morir, ni se echa al mar. Donde no encuentra lo que necesita, por lo menos para vivir dignamente, se pone de pie y se mueve. Lo hacen cientos de miles de dominicanos, lo han hecho.
no solamente para Estados Unidos, sino para países europeos, e incluso uno puede encontrar comunidades para Sudamérica. Dominicanas, uno puede encontrar comunidades dominicanas en países asiáticos o países sudamericanos. Sin embargo, independientemente del instinto humano que tiene lugar en torno a movernos a donde nos puede convenir en un momento dado, nosotros tenemos que poner control. Tenemos que poner control, porque si no, en 10 años, la invasión pacífica que estamos experimentando va a estar completa. ¿Y a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Si Haití no le da documentos, pero nosotros tampoco podemos identificarlos, ¿cómo podemos controlar ese flujo humano que inevitablemente va a forzar su marcha para acá? Y yo les voy a decir una cosa, señores. Se está discutiendo en el seno del Consejo de las Naciones Unidas si se identifica la crisis haitiana como un conflicto armado. Eso no nos conviene a nadie. Ni les conviene a los haitianos, ni nos conviene a nosotros tampoco. Porque si identifican... Se le saca, ¿cómo se dice?, la pierna a la raíz del problema. Porque la raíz del problema es, tú podrás decir, bueno, realmente no es el conflicto armado, son las condiciones en Haití que posibilitaron este problema. Pero el problema central de Haití ahora mismo es el conflicto armado. Ciertamente, pero si declaran en el Consejo de las Naciones Unidas que Haití lo que está viviendo es una guerra civil, muchas de esas personas que cruzan para acá pueden ser reconocidas como refugiados. Exactamente. Entonces, ante eso, nosotros tenemos que poner control. Tenemos que poner control. Así es, Carlos. Señores, vámonos de nuevo con una pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a hablar de temas internacionales con Jorge Saade. Retornamos en breve. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. La Cámara de Diputados tuvo esta semana una de sus más apretadas agendas, con la aprobación de más de 10 proyectos de ley en primera y segunda lectura, siendo uno de los más importantes el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, de la autoría del presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, el cual ahora pasa al Senado. Además, convirtió en ley 2 iniciativas, la que modifica la legislación sobre tráfico ilícito de migrantes y la que fusiona los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo. Asimismo, aprobó en segunda lectura el proyecto que reforma la Ley sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como el de Agricultura Familiar, el Bien de Familia y el de Alerta Amber. Mientras que en primera lectura aprobaron el proyecto de Ley de Eficiencia Energética y entregó 3 pergaminos de reconocimientos, uno póstumo a Ruby Pérez, al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y a George Acevedo, gerente de JP Morgan. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola. Hola, ¿me habla el señor González? Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La Cámara Alta aprobó varias iniciativas de gran relevancia para el fortalecimiento del marco legal del país, entre las que se destacan la Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, el Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, así como el Proyecto de Ley Orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI y regula el Sistema Nacional de Inteligencia, junto a otras iniciativas legislativas de gran importancia nacional. Esta semana, más de 20 comisiones permanentes, especiales y bicamerales del Senado se reunieron para avanzar en el estudio de diversas iniciativas legislativas. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 120 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. Además, en un acto encabezado por el presidente del Senado, fue presentado el documental El Triunfo de la Democracia, una producción del cineasta dominicano René Fortunato, que recoge las luchas del pueblo dominicano entre los años 1974 y 1978. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Señores, como es de costumbre, los viernes, Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, vamos a compartir aquí con Jorge Saade los temas internacionales de mayor interés. Don Carlos, siempre don Jorge, bueno, yo sigo en el medio de ustedes dos. Don Jorge, la verdad que el ambiente internacional está complicado, muy complicado. Vamos a empezar. El mundo está convulso. Sí. Vamos a empezar por lo que yo entiendo, esta pérdida, por ejemplo, de reconocimiento que otrora mostrara Israel frente en el marco del conflicto árabe-israelí, porque ya la situación se ha ido deteriorando un poco para Israel en términos de apoyo internacional por su actitud en Gaza, y si los muertos, la denuncia de que está controlando el acceso de ayuda humanitaria, de alimentos, y los muertos que diariamente se registran en Gaza, eso ha ido perdiendo, ha ido impactando de manera negativa o conspirando contra Israel. Ahora resulta que Francia ya anunció oficialmente que va a reconocer a Palestina como un Estado. Efectivamente, eso responde a una iniciativa que ha hecho el Parlamento israelí de reconocer la Franja de Gaza como parte del territorio de Israel. Entonces, lo que ha hecho parte de la comunidad internacional y sobre todo Occidente, como lo es Francia, Macron dijo esa intención. Hay que subrayar de que esa decisión de Francia responde a la solución de dos estados, que busca reconocer tanto a Israel como a Palestina. No es que busca solamente reconocer a Israel y poner de lado a Palestina o viceversa. Es importantísima la relación que tiene Francia con Israel, antiquísima, muy importante, convenios suscritos para ponerle fin a esa importante relación, pero al reconocer a Palestina molesta, y lo vimos las reacciones que ha hecho Netanyahu con esta iniciativa francesa. La que estábamos hablando tras cámara nosotros era sobre la intención de Reino Unido de hacer lo mismo, de reconocer a Palestina como Estado. Y España también. Y España también, y creo que muchos países nórdicos ya lo han hecho, entre ellos Suecia, que han buscado como que virar o especie de molestar a Israel con este tema de iniciativas. Pero siempre lo he dicho, siempre y cuando Israel tenga el apoyo de Estados Unidos, no va a estar solo en la comunidad internacional. Y
a pesar de que Reino Unido y Francia forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ese gran aliado que es Washington ante este Consejo siempre va a echar para atrás o frustrar cualquier intento que socave los intereses de Israel. El poder de veto. Jorge, gracias por estar aquí. Como siempre, ciertamente tanto España como Francia han expresado en el pasado con sus gobernantes actuales, que ya tienen unos años, pero Sánchez en el caso de España, Emmanuel Macron en el caso de Francia, de reconocer de alguna manera el Estado palestino en el Concierto de Naciones. Ya vimos cómo votaron a favor de que Palestina se integrara a la UNESCO, una resolución que fue aprobada y que no pudo detener ni siquiera Estados Unidos. Sin embargo, me llama mucho la atención que Gran Bretaña, corazón del mundo anglosajón, que está muy de cerca con Estados Unidos, y déjeme decirle que el mundo anglófono es muy unido, mucho más unido que el mundo árabe, que el mundo hispano y que otras culturas, decida llevar la contraria al hegemón de este bloque cultural que es Estados Unidos, quien es también el hegemón del mundo, y acceda a un reconocimiento de esta naturaleza. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones? Yo creo que va a haber una reacción por parte de Trump ante esta iniciativa francesa. Segundo, yo creo que Macron tomaría como contrarios y enemigos a esas personalidades que apoyan a Israel dentro de Francia. Me gustaría saber, aunque no he visto las reacciones de Le Pen, la ultranacionalista, ante estas decisiones de Macron, estamos en vísperas de unas próximas elecciones francesas, quizás con Le Pen está neutralizada, sí. Sí, pero quizás los lepenistas, los nacionalistas que estarían buscando esto, pero sí creo que va a haber... Pero está impulsando un delfín llamado Jordan Bardella. Sí, exactamente. A virar un poco, como bajarle un poco los ánimos de la hegemonía de Le Pen en Francia. Pero creo que va a haber una especie de respuesta por parte de Trump, amiguísimo, antiquísimo, tanto de Netanyahu como de Israel, y creo que va a haber esta lucha de poderes entre estos dos grandes hegemones que son también aliados, como lo es Francia, como lo es Estados Unidos. Bueno, pero lo que se ve en términos de que se logre finalmente un cese al fuego en Gaza, parece como que la posibilidad es que uno entiende que en algún momento surge la esperanza de que eso se va a lograr. Inmediatamente eso se deshace, ya sea por una actitud de Netanyahu, que desconoce cualquier tipo de iniciativa, que alguna vez se bloquea o conspira contra futuros acuerdos. Pero ahora hay un hecho concreto. Estados Unidos se retira de las negociaciones que mantenía con Hamas para un cese al fuego. Incluso se retira de una manera muy violenta. Dice que Hamas está actuando de mala fe. Así lo dice Estados Unidos y sencillamente se retira. Este retiro de estas negociaciones de Estados Unidos directamente con Hamas para un cese al fuego y con países que han estado mediando en la crisis, ¿qué implicaciones tiene? ¿Esto de alguna manera endurece el conflicto en Gaza? No lo endurece, pero sí lo extiende un poco. Sería bueno destacar que la presencia de Estados Unidos como negociador con Hamas respetaría y defendería a capa y espada los intereses de Israel. Es decir, posiblemente hubiese sido otra especie de resultado si habría sido otro intermediario no relacionado con ambos frentes, ese por una parte. Por otra parte, conociendo cómo son los negociadores americanos, quizás le impusieron una especie de negociación o medida que lo de Hamas sinceramente no aceptaron, mostraron su indiferencia, tal y como apareció en la prensa. Pero Hamas desde el punto de vista militar está muy diezmado, es decir, prácticamente ya no tiene capacidad de resistencia. Sin embargo, el tema de los rehenes ha sido como que la piedra angular de las negociaciones. Es su comodín que lo tiene bien resguardado porque debido a este comodín, desafortunadamente el tema de las negociaciones es por lo que Hamas todavía sigue en pie y porque Israel no ha allanado el territorio gazatí. Entonces, como siempre han tenido en las negociaciones diplomáticas, agotan todo este tipo de esfuerzos para detener la guerra o buscar un acuerdo de la cese, pero se ve muy complicado en lo que vamos a aparecer. Pero siempre he dicho, si hubo un acuerdo del cese al fuego
entre los israelíes y los iraníes, yo creo que en un futuro va a ocurrir lo mismo con los gazatíes. Pero quiero destacar algo importante con el tema del reconocimiento. El reconocimiento que hace Francia... Pero excusa, Jorge, es que parece ser que Israel no está interesado en eso. La decisión de Israel desde un principio es sencillamente avasallar totalmente a Hamas y quedarse con el territorio de la Franja de Gaza. Es que en términos incluso hasta políticos, no les conviene a ninguna de las partes decisoras en el conflicto tomar una decisión hacia la paz. La paz sería destrucción mutua asegurada en términos políticos. Ese es mi pensar, Jorge. No, tú me dices si es así, tanto para el liderazgo remanente de Hamas como para la coalición de extrema derecha que maneja Israel ahora mismo. La guerra es lo que le conviene políticamente a ambas partes decisoras. Una guerra de exterminio, una guerra total de que ambos de los actores deben desaparecer, tal y como habíamos visto el caso de Irán con Israel. Que parece que tiene en curso Israel actualmente con Gaza. Y lo ha dicho Netanyahu, ha dicho que Gaza más nunca será gobernada por Hamas y hay que aprovechar esa inercia, ese apoyo que le ha dicho Trump de que volveremos a Gaza, una ribera occidental del Mediterráneo. Porque no se crea la gente que el liderazgo de Hamas está pasando hambre con el resto de los gazatíes. No. Señores, el liderazgo de Hamas vive en Doha, es que viven los muchachos. Hay importantes líderes en Qatar. En Qatar, en Turquía también. En Istambul. Ay, qué bueno, qué rico. Entonces, esa gente mantiene sus privilegios precisamente manteniendo el conflicto, donde queda en el medio, entonces, 1.5 millones de gazatíes que están pasando una situación muy lamentable, sin tener la culpa de lo que detonó este conflicto. Porque yo le voy a decir una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo con una postura israelí de arrasar con Hamas, porque lo que hicieron el 7 de octubre de 2023 fue criminal. Bueno. Pero son los gazatíes que están en el medio. Sí, bueno, sobre todo muchos civiles que están perdiendo la vida. Mira, hay un tema. Volodymyr Zelensky está como la arepa, como dicen en República Dominicana, candela por arriba y candela por abajo. Resulta que en esta semana ha tenido la primera protesta masiva a consecuencia de una ley anticorrupción que hizo aprobar en el Parlamento y que ahora ha tenido que cambiarla porque hasta la Unión Europea le llamó la atención por ese conflicto. Eso generó protestas en las calles de Kiev. Pero igualmente está el avance ruso. Rusia sigue avanzando en territorio ucraniano y lógicamente Zelensky está desesperado por llegar a un acuerdo de cese al fuego. ¿Cómo tú ves esta situación? Porque es una situación un poco complicada para Zelensky. Bueno, un poco jocoso el tema de la arepa, que candela por ambos lados, mientras que la venezolana es candela por una parte nada más. Eso es lo interesante. El asunto, nosotros habíamos predicho en este espacio de que no descartábamos la continuidad de Zelensky en Ucrania, porque ha sido como esa piedra que ha entorpecido en las negociaciones para el caso ruso y en su momento para Trump, ¿cierto? Pero el tema es el siguiente. Quizás es muy posible la infiltración o influencia que han tenido los rusos dentro de la política ucraniana para molestar desde adentro, en la parte interna, al líder ucraniano, en búsqueda de neutralizarlo, ponerle fin a su gobierno y que ascienda al poder otro líder para que lleve una especie de una negociación que sea un poco más endeble y de su brazo torcer. Eso es lo que estaría viendo, porque hay que ver al trasfondo. Ucrania vive una guerra, hay una ley marcial que la prerrogativa al presidente es formular cualquier tipo de ley, ni siquiera se han celebrado elecciones, ha sido un tema muy discutido. Hemos visto Trump que ha hablado desde la popularidad interna de Zelensky. Entonces, cuando estás en un PC de conflicto y tú eres un cargo de dictador, pero del concepto que conocemos que tienes todo el poder porque hay un conflicto, este tema de resurgimientos y erupciones dentro de tu país te puede llevar a cabo y caer todo lo que has llevado a cabo en el plano de conflicto que tienes contra Rusia. Mira, Zelensky es una figura odiosa, principalmente para la élite de Washington. Bueno, escúchame, pero a mí me cae muy bien.
Sí, porque hay que otorgarle el hecho de que tuvo valor, porque Joe Biden le mandó un avión para que él se fuera. Él dijo, no me mandes un avión para yo escapar, mándame un avión lleno de armas. Señores, sin embargo... Él ha sido valiente enfrentando su situación. Hay que reconocerlo. Y ha ejercido su liderazgo dentro del pueblo ucraniano que lucha contra una invasión totalmente injusta. Sí, porque hay que reconocerle también la proeza política de motivar a la gente a pelear en vez de huir. Hay muchos ucranianos que han salido huyendo, pero la mayoría se ha quedado a pelear y parte de esa motivación es precisamente por el liderazgo político de Zelensky. Sin embargo, se le ha acusado varias veces de que no es transparente con el manejo de los fondos, especialmente los fondos que recibe internacionalmente, para poder resistir esta embestida que le ha tocado administrar. ¿Hasta qué punto un cambio de liderazgo en Ucrania puede cambiar el curso de la guerra hacia o más apoyo de parte de los diferentes socios, o un liderazgo ucraniano más abierto a conversar en torno a lo que quiere finalmente Vladimir Putin? Sin duda alguna, muchísimo cambiaría, pero dependiendo de la persona que estaría liderando a Ucrania. Hay dos extremos. Te presenté los dos extremos. Efectivamente. Uno quizás sea un poco más moderado con el tema diplomático, bien, que se apoye todo el tema diplomático, mientras que otro sería un poquito más radical, que no lo veo sino en uno de los líderes ex jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas que lidera las encuestas en Ucrania. El caso sería que es muy difícil como que decidir cómo sería el próximo líder de Ucrania. Lo que sí podemos decir es que cuando ya está muy enlodadas las negociaciones, la situación, suelen buscar cambios drásticos para ver si se logra algún cometido o algún resultado. Y posiblemente eso es lo que está pasando en Ucrania. No ha ocurrido en Rusia con Putin, que se ha mantenido aferrado en el poder, pero vamos a ver si pasa lo mismo en Ucrania, a ver si pasa lo mismo. Se obtienen resultados diferentes. El caso de Trump es muy importante porque lo discutimos que la semana pasada o antepasada, que ha virado o ha seducido a la parte rusa, que antes la seducía, ahora como que lo repele y apoya a los ucranianos frente a la invasión. No sabemos qué hay de trasfondo, solamente lo sabe Trump qué va a pasar con esta nueva etapa. Lo que sí sabemos es que quedan 3 años de trumpismo y hay que lidiar con ese presidente y con las decisiones que tome. Bueno, siguiendo con Trump, porque Trump no puede quedar fuera nunca en el análisis internacional. El efecto Trump permea todo. Yo quiero preguntarte en torno al caso Epstein, pero en el contexto que se está dando en Estados Unidos. Parece ser que Trump le teme a que se divulgue el informe. Trump ha propiciado la desclasificación del informe Kennedy, del informe Martin Luther King, a pesar de la oposición de la familia, lo ha soltado para que la opinión pública norteamericana lo conozca y la opinión mundial, pero no suelta lo del caso Epstein. Al contrario, ha estado generando una serie de controversias, acusa al expresidente Barack Obama de encabezar una conspiración en su contra, incluso ya un comité de la Cámara de Representantes soltó un informe ahí, bueno, no tendrá ningún tipo de consecuencia, pero está en eso, tratando de desviar la atención. Ha tomado medidas, anunció que 180,000 migrantes van a tener que tener cordón electrónico, el grillete electrónico, pero anoche anunció también de que todos los mendigos que hay en las calles de los Estados Unidos lo van a sacar. Es decir, está empecinado en esto. ¿Qué implicaciones tendría lo del caso Epstein para Donald Trump? Depende de que si se logra anunciar de que está incluido en la lista o no. Bueno, ya la ministra de Justicia en una ocasión de los Estados Unidos dijo que él estaba en la lista. Y muchos reportes y cables han dicho lo mismo. El asunto es que... Sin embargo, la actual dice que no hay lista. No, sí. Pam Bondi dice eso, que no hay lista. Por eso es importante, porque hay un informe clasificado del caso Epstein que él no lo suelta.
¿Tú crees que esto pudiera causar el impeachment de Donald Trump? No lo creo. Sin duda alguna es una jugarreta a los demócratas, por eso que Trump lo que hace primero es atacar y señalar y responsabilizar a Obama de una fraude electoral, bien, que encabeza ese partido. Lo ven como una manera de deslegitimar y afectar la imagen interna que tiene Trump dentro de su país. Y tercero, para las próximas elecciones de medio término que tiene Estados Unidos, que posiblemente los demócratas ganen un poco de terreno. Esto sucede en el marco de la gran popularidad que ha tenido Trump en materia de inmigración, en materia de política exterior. Se han quedado atrás los demócratas. Sí, pero las encuestas en los Estados Unidos están presentando a un Trump en descenso, es decir, 40 o 42% en los primeros 6 meses es el nivel de simpatía, de aceptación que le están dando a pesar de esa política migratoria. Los mismos que nos dijeron que Kamala iba a ganar las elecciones, pero lo que sí te puedo decir que los que lideran las intenciones de voto de Estados Unidos son los republicanos. Está el caso de DeSantis en la Florida como gobernador, pero sin duda alguna es como que ese trabajo que tiene obligatorio los demócratas para hacer el trabajo difícil. Me interesa conocer las consecuencias del caso Epstein. El caso de que se establezca ya de manera fehaciente de que sí, porque ya hay video donde se ve a Trump en fiesta organizada por Epstein. Ya descartó un impeachment. Sí, pero no estamos en el siglo pasado como sí pareció con el caso contra Nixon. Creo que ocurrió este hecho antes de ser presidente y mucho menos cuando era político. Lo que sí van a hacer es que los demócratas van a hacer todo lo posible para desplegar un terreno lleno de vida para que Trump no tenga una presidencia tan fácil. Sí, bueno, yo creo que llegamos hasta el final el día de hoy con este análisis económico y con todo lo que hemos analizado en la política interna. Pero no deja de ser interesante este caso, no deja de ser interesante porque con esa conducta de Trump, todo el mundo sabe de que no se descarta de que tenga una implicación muy fuerte porque era amigo de Epstein. Se pelearon por un problema de inversiones que tuvieron en bienes raíces y finalmente terminaron enemigos y Trump le llama hasta ese carajo. Sí, él dice que no, que nunca fue amigo de Epstein. De hecho, está demandando al Wall Street Journal porque el año pasado publicó un reportaje. Son $2.000 millones de dólares. Sí, o $10.000 millones de dólares que está pidiendo. $2.000 millones de dólares porque el periódico financiero publicó un reportaje supuestamente demostrando que él había enviado una nota de felicitación por el cumpleaños de ese señor Jeffrey Epstein en el año 2003. Oye esto. Bueno, pero Trump es un fenómeno, hay que reconocerlo. Señores, muchísimas gracias a Jorge Saade por su siempre brillante participación en esta sección de temas internacionales aquí en Propuesta de la Noche. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía, recordarles siempre seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Así es que buen fin de semana, se pronostican muchas lluvias para este fin de semana y buenas noches.